Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al curso virtual de la Institución Educativa Augusto Cardich. Les saluda el licenciado Yeltsin Mauricio Reyes, encargado del curso de comprensión lectora. En esta oportunidad vamos a trabajar con los alumnos del segundo año de secundaria. En esta segunda sesión vamos a desarrollar un segundo tema, titulado Tipología textual. Comencemos. Bien, una vez ya visto en el tema anterior lo que son los textos, ya podemos nosotros ver lo que son los tipos de texto. Bien, antes planteamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿una novela está escrita en prosa o en verso? A ver, esto hay que diferenciarlo. Los textos escritos en prosa, por ejemplo, son los cuentos. También son las fábulas, las leyendas. Los textos escritos en verso son los poemas. Entonces, una novela estará escrita en prosa o en verso. Va a estar escrita en prosa. ¿Por qué? Porque está compuesta por un conjunto de párrafos. Bien, entonces una novela está escrita en prosa ya que está compuesta por párrafos. ¿Y por qué se caracteriza la novela? Por ser un texto generalmente extenso. Segunda pregunta. ¿En qué se diferencia el texto argumentativo del descriptivo? A ver, ¿cuál será la diferencia? A ver, acá más o menos, todavía no hemos visto, ¿no?, los tipos de textos, pero igual. Hagamos una comparación, a ver. El texto argumentativo, su nombre mismo lo dice, argumenta. O sea, defiende ideas con argumentos. Y también opiniones, ¿no? Mientras que un texto descriptivo explica cómo son las personas, animales, objetos y los sentimientos. Entonces el otro argumenta mediante sus opiniones y el descriptivo explica cómo son los personajes, en este caso de un cuento, ¿no? Bien, entonces esa sería la respuesta. Ahora pasamos a lo siguiente, a desarrollar el tema en sí. Bien, vamos a definir lo que es una tipología textual. ¿Qué será la tipología textual? Es la organización y clasificación de los diferentes tipos de texto con base en las características comunes y la finalidad que estos tienen, ¿no? Entonces, esa es la definición exacta de tipología textual. Su nombre mismo lo dice, tipos de texto, tipología textual. Vamos a clasificar. Ahora, ¿qué criterios debemos tomar o se toma al momento de clasificar un texto? Hay varios, ¿no? Uno, el primer criterio, el canal. El canal es la forma como se transmite el texto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de manera oral, como lo estoy haciendo yo ahora. Por ejemplo, les leo un texto y los transmito de manera oral. También de manera gestual y de manera escrita, ¿no? Cuando nos encontramos ante un texto. Entonces, eso es en cuanto al criterio de canal. Ahora, en cuanto al criterio temático. Cuando dice temático, su nombre mismo, tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de tema que se trata en el texto que estoy comunicando, ¿no? ¿Cuál es el tipo de tema que trata el texto en que estoy comunicando? Entonces, el siguiente criterio es la de intención del emisor. En este caso, ¿cuál es la intención comunicativa? Entonces, eso vamos a ver luego. Luego tenemos la situación comunicativa. Es decir, no es lo mismo estar, por ejemplo, en el grupo de amigos conversando sobre partidos, sobre el fútbol, la fiesta, ¿no? Que si estoy en una reunión formal, por ejemplo, con el promotor o el director. Entonces, eso hay que ver la situación comunicativa también, es un criterio, ¿no? Ahora, el otro es la extensión. ¿En qué se basa esto? En función a esto, un texto puede ser largo o puede ser corto, ¿no?
Entonces, ahora, ¿cuál es particularmente el criterio que más nos interesa a nosotros? Este criterio. Por eso le he dejado para el final. Intención del emisor. Entonces, vamos a hacer la clasificación de los textos en base a la intención del emisor. Entonces, los tipos de textos se van a clasificar según la intención del emisor en 5 tipos: narrativo, argumentativo, expositivo, descriptivo y dialógico. Bien, ahora, en cuanto a la intención del emisor. Con esto, por ejemplo, con este criterio, ¿qué pretendemos o qué pretende el texto? Comunicar un mensaje, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros aquí. Vamos a entrar en detalle, ya con precisión, en esta parte. Aquí tenemos un cuadro. Pues en este cuadro vamos a explicar la intención comunicativa de cada tipo de texto. Cuál es su estructura y los ejemplos, ¿no? Bien, entonces, tenemos como primer tipo de texto el narrativo, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa de este tipo de texto? La de redactar acciones o hechos que suceden a los personajes, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Apertura, conflicto y cierre. Ejemplos: las novelas, los cuentos, leyendas, mitos, fábulas, anécdotas. Entonces, si se dan cuenta, en todos estos textos que hemos mencionado, vamos a encontrar un personaje, ¿no? Entonces, esos son los textos narrativos, o también conocidos como textos literarios, ¿no? Ahora, como segundo tipo de texto tenemos el argumentativo. Ya habíamos hecho mención anteriormente que un texto argumentativo, la intención es de defender ideas con argumentos y opiniones, ¿no? ¿Cuál es su estructura? La siguiente: presentación, tesis, demostración y conclusión. Ahora, dentro de estos tipos de textos están los ensayos, los artículos de opinión y los artículos periodísticos. Bien, entonces luego tenemos los textos expositivos. ¿Cuál es la intención de este texto expositivo? O también conocidos como textos explicativos, ¿no? Informar para generar o ampliar un conocimiento, ¿no? Esa es la intención de un texto expositivo explicativo. Estructura: introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Esa es la estructura de un texto expositivo. Ahora, ¿cuáles son esos textos? Por ejemplo, los libros de textos, ¿no? Los libros de textos. Las monografías, por supuesto, y las enciclopedias. Esos son textos expositivos. Luego tenemos los descriptivos, su nombre mismo lo dice. En este caso vamos a describir cómo son las personas, animales, objetos o sentimientos, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Tema y detalles, ¿no? Aquí está la biografía, ¿no? En la biografía nosotros, o el autor narra, ¿no?, sobre la vida del personaje, ¿no? Estudios, logros. Entonces, también tenemos aquí la prosopografía. También es una manera de que se describe en este tipo de texto, ¿no? En este caso ya en la prosopografía se describe la apariencia, ¿no?, los rasgos de una persona. También tenemos el retrato, las guías de viaje. Por ejemplo, en las guías de viaje se describen los lugares, ¿no? Ahora, en los diarios describimos nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eso es un texto descriptivo, ¿no? Son los tipos de textos descriptivos. Bien. Entonces, luego tenemos finalmente el texto dialógico. ¿Cuál es la intención comunicativa? Reproducir literalmente las palabras de los personajes, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Saludo, desarrollo de la conversación y despedida. Entonces, es la estructura de un texto dialógico.
Ahora, ¿cuáles son estos textos? Por ejemplo, las piezas teatrales, ¿no? Ahí está. La tertulia, las entrevistas y los monólogos. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos tipos de textos hemos visto? 5, ¿no? De manera detallada. Bien, entonces, para entender un poquito más sobre esto, vamos aquí. Aquí tenemos un texto. Entonces, vamos a hacer la lectura y vamos a definir qué tipo de texto es. Bien, dice, las redes sociales suponen solo una de las muchas facetas que se ha originado con la llegada de la era digital. Prácticamente forman parte de la rutina de cada persona, crearse una cuenta en Facebook, subir fotografías de amigos o amigas, compartir un logro, un estado emocional u opinar sobre las últimas noticias se convirtió en un acto tan común y casi obligado que encontrar una persona que no pertenezca a esa generación se volvía cada vez más infrecuente. Aunque las redes sociales pueden generar muchas influencias positivas, imponen las negativas al mismo tiempo. El mayor inconveniente es que las personas pueden comenzar a perder la comunicación física y la interacción en el mundo real. Además, la segunda influencia es el caso de estudiantes y niños. Si bien los estudiantes pueden obtener conocimiento cuando usan las redes sociales, también pueden enfrentar amenazas y riesgos en línea. La mayoría de las personas cree que la tasa de delitos cibernéticos aumentará en el futuro, ya que los delincuentes pueden manipular diferentes formas y métodos de crímenes. Por otro lado, existe la posibilidad de que la persona, especialmente entre los 15 y 25 años, se vuelvan más adictos a las redes sociales en el futuro. Además, dado que las redes sociales comienzan a enfocar sus sitios web en el entretenimiento y los anuncios comerciales en lugar de en la educación. Las personas pueden pasar más tiempo en las redes y en lugar de leer o hacer ejercicios físicos. El gasto en el tiempo en las redes sociales no es favorable para la salud, también porque cuando uno usa las redes sociales no hace nada más que sentarse frente a una pantalla o acostarse en un sofá. Bien, entonces ya sabemos, por ejemplo, cómo ubicar nosotros el tema del texto, ¿no? Es claramente que habla sobre las redes sociales, ¿no? Porque se está repitiendo en todo momento. Eso no es lo que vamos a tocar en el día de hoy. Pero igual, ¿no? A todo que ubicamos el tema, si se dan cuenta, ¿no? Redes sociales en todo momento hace mención. ¿Ve? Entonces aquí el tema son las redes sociales. Bien. Ahora, identifiquemos qué tipo de texto es, cuál es la intención de este texto. A ver, ¿cuál será la intención? ¿Está argumentando o no? ¿Se está argumentando su punto de vista, una idea o una opinión o no? Sí, ¿no? Se está argumentando una opinión. Entonces, este es un texto argumentativo. Pero en sí, ¿qué tipo de texto es? Ya, si bien es cierto, sabemos que es argumentativo, pero ¿qué es? ¿Es un ensayo? ¿Es un artículo de opinión o artículo periodístico? Esto en sí es un artículo de opinión, ¿no? Es un argumentativo, pero es un artículo de opinión. Bien, entonces ya hemos identificado. Ahora pasemos al... A ver, ahora aquí tenemos otro texto y tenemos que identificar el tipo de texto, ¿no? A ver, hagamos lectura. Su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a ser verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve y las partes que la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la consideración puede encarecerlas y no compararlas. Interesante. A ver, esta es una descripción que se hace y pertenece al escritor muy famoso
Miguel de Cervantes Saavedra, en su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, ¿quién es Dulcinea? Dulcinea es, pues, la amada de Don Quijote, ¿no? Entonces, Don Quijote hace una descripción en una parte o un fragmento de la obra. Por eso es que yo he tomado de esa parte para que ustedes vean cómo es que un texto describe, ¿no?, a una persona. En este caso, ¿qué tipo de texto es? Descriptivo, ¿no? Volviendo a repetir. Pero, ¿es una biografía? ¿Es una prosopografía? ¿Cuál es? Entonces, esta es una prosopografía. ¿Por qué es una prosopografía? Porque está describiendo la apariencia y los rasgos de una persona, ¿no? Entonces, esa es una prosopografía, ¿ven? Bien. Entonces, ya hemos visto dos textos y hemos identificado sus tipos, ¿no? Ahora, importante, para terminar, es fundamental aclarar que varios textos pueden en su desarrollo presentar partes que corresponden a más de una tipología textual. Hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, en un texto narrativo puede haber explicación. En una novela puede haber narración y descripción, como hemos visto, por ejemplo, en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Es una novela. En un ensayo puede haber descripción, narración, explicación y argumentación, ¿ve? Entonces, un ensayo es más completo, ¿no? Donde podemos ver estos 4 tipos de textos incluso. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien, recordamos algunos términos o definiciones. ¿Qué es la tipología textual? Es la organización y clasificación de los diferentes tipos de textos con base en las características comunes y la finalidad que estos tienen. Entonces hay que quedarnos con esta definición. Tipología textual es la organización y clasificación de los diferentes tipos de textos. Esa es su definición, ¿ya? Ahora, clasificación, ya no es necesario repetirlo, ¿no? Son 5, ¿no? Y acá vamos a señalarlo. Entonces, esto sería todo, estimados estudiantes, en cuanto al desarrollo del tema. Ya hemos visto, ¿no? Estamos siguiendo esta secuencia. Hemos visto lo que es un texto. Ahora estamos viendo los tipos de textos o tipología textual. Entonces, los espero en la siguiente sesión, estimados estudiantes. Muchas gracias.